Bueno, el contenido de esta pequeña clase es una reseña de un campo muy importante de la cinética química, que son las teorías sobre reactividad química. ¿Cuál sería el objetivo de estas teorías, de este campo en general? Sería poder predecir la velocidad de una reacción química a partir de las propiedades conocidas de los reactivos, ¿sí? Entonces, desde luego, dada una cierta temperatura y concentración de esos reactivos, ¿no? Pero bueno, de mínima, esa teoría sobre reactividad tiene que explicar dos cosas que son muy importantes y conocidas. Que la velocidad de la reacción aumenta al aumentar la concentración de los reactivos y que la velocidad de las reacciones elementales aumentan al aumentar la temperatura. ¿Sí? Entonces, hay teorías que están desarrolladas en base a modelos y tenemos modelos simples que permiten hacer descripciones cualitativas, tener más o menos una idea de cuál es la situación, ¿sí? Entonces hay dos modelos simples que son la teoría de las colisiones de esferas duras, que es el modelo como más antiguo, pero también es muy intuitivo, sobre todo porque está relacionado con la teoría cinética de los gases, que es algo que tenemos muy conocido. Y luego está la teoría del estado de transición. ¿Sí? Vamos entonces a trabajar en esta clase sobre esos dos modelos. Pero también hay modelos más exactos, que también son mucho más complejos, lejos más complejos, que entonces requieren la implementación de estudios computacionales, ¿sí? Y que mayormente se aplican a modelos sencillos, reacciones que ocurren en fase gaseosa, etcétera. Y bueno, lo que es muy importante es que este no es un campo así cerrado del conocimiento, sino que es actualmente un campo de investigación muy activo, ¿sí? Donde se están generando nuevos desarrollos continuamente. Bien, entonces nosotros, como decía, vamos a ver esos dos modelos sencillos. Vamos a comenzar con el modelo de colisiones. Entonces, como mencionaba, esta es una teoría que fue desarrollada a principios del siglo XX, y que asume lo siguiente. Considera que las moléculas son esferas rígidas, ¿sí? Y que esas esferas no van a interactuar entre sí, excepto cuando sus superficies se tocan. Y si la colisión entre dos esferas supera cierta energía mínima, ocurre la reacción química. Pero si no supera esa energía mínima, no hay reacción. Bien. Entonces, ¿qué colisiones moleculares podemos considerar? Tenemos las colisiones elásticas, que son las que conservan la energía, ¿sí? Eh, Después hay colisiones inelásticas que involucran justamente una transferencia de energía, ¿sí? Ahí no se conserva. Y después están las colisiones reactivas, ¿sí? Que producto de esa colisión ocurre una reacción justamente. Eh, la teoría de colisiones, en principio, es un desarrollo que se hace sobre colisiones elásticas y que después se hace un ajuste final para considerar la reactividad, obviamente, que es algo que nos interesa. Bueno, y por supuesto, esto parte de algo que es muy intuitivo, y es que cuantas más moléculas haya en ese sistema reactivo, mayor es la probabilidad de que colisionen, ¿sí? Eso es muy intuitivo. Entonces, para resumir un poco lo que mostraba hace un ratito, entonces acá tenemos uh, la trayectoria de una de estas partículas, de una de estas esferas, y que se cruzan el camino, le pasa cerca a otra partícula, ¿sí? A otra esfera. Entonces estas no se tocan, entonces obviamente no va a haber reacción.
Acá hay dos esferas que se van a tocar, ¿sí? Que hay colisión claramente, pero no hay suficiente energía en esa colisión. La cantidad de energía estaría como representado como una especie de momento con esta flecha, ¿sí? Con el tamaño de la flecha. Entonces, esta tiene poca energía asociada, entonces no hay reacción, ¿sí? Y después está el caso en el cual hay una colisión y además hay suficiente energía, ¿sí? Por ende, eh, después se van a generar los productos que seguirán su trayectoria, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué nos dice esta expresión? Nos dice que la velocidad de una reacción va a depender entonces del número de colisiones que ocurran por unidad de tiempo, ¿sí? Cuanto más, como decíamos recién, cuanto más colisiones, más probable es que haya una reacción. Y también va a depender de la fracción de esas colisiones que sean reactivas, ¿sí? Que tengan la suficiente energía como para que ocurra la reacción, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es calcular estos dos factores, ¿sí? Entonces, la teoría de colisiones demuestra que el número de colisiones por unidad de tiempo obedece esta expresión, ¿sí? Este es el número de colisiones. Y que la fracción de colisiones que son reactivas obedece esta otra expresión de acá, ¿sí? Entonces, vamos a derivar esta ecuación. La idea es que no vamos a hacer una derivación muy rigurosa, sino que más bien vamos a comprender un poco la forma de la ecuación y con qué tiene que ver con que hayan aparecido todos estos factores, ¿sí? Pero no es una demostración rigurosa, o sea que no están todos los pasos contenidos. Bien, entonces, primero que nada vamos a suponer una partícula que se mueve y hay otras partículas, en este caso son iguales, que están quietas, ¿sí? Son estáticas, ¿sí? Entonces, esta sería la partícula P que se está moviendo, ¿sí? Esta flecha indica su trayectoria. Y eh, hay otras partículas que se cruzan en su camino, ¿sí? Y entonces va a haber una colisión si la distancia que hay entre el centro de la esfera que se mueve y el centro de las otras partículas, de las otras esferas, es menor que la suma de los diámetros, ¿sí? Que es lo que está mostrado aquí. Eso tiene mucho sentido, ¿sí? Si este es el centro, ¿bien? Si el centro de las otras partículas está a una distancia, como decía, menor que la suma de esos radios, ¿sí? Como ven acá, entonces se tocan, ¿sí? Si el centro está por fuera, entonces no se van a tocar, lo vemos claramente, ¿sí? Entonces podemos decir que hacer como una ruta de las cosas que se va a chocar, ¿sí? Tomando como el ancho, ¿sí? A partir del centro de la partícula que se mueve, el doble de la suma del radio, ¿sí? Entonces, como vemos en este esquema, esta partícula se va a chocar con estas otras tres y hay otras que como están lejos de ese umbral que marcamos de el doble del radio de la partícula, entonces no van a estar en contacto y no se las va a chocar, ¿sí? O sea, no hay colisión, ¿sí? Entonces, la condición para que haya una colisión es que la distancia que separa los centros de las esferas sea menor que la suma de los radios de dichas esferas, ¿sí? Entonces, si trasladamos eso a una situación donde hay un volumen, ¿sí? Porque justamente no son círculos las partículas, son esferas, ¿sí? Eso es algo tridimensional. Y
trabajamos con partículas distintas, que vamos a llamar 1 y 2, ¿sí? Entonces lo que describe eh, esa restricción de distancia no es a un rectángulo como tenemos acá, sino que es un cilindro, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería como desde el centro de esta esfera nos desplazamos la suma del radio de las dos partículas, ¿sí? La vamos trazando así, como una revolución a partir de ese centro, y entonces nos queda este círculo, ¿sí? Este, sí, este círculo que, tomado para toda la trayectoria de la partícula que haga en una unidad de tiempo, nos va a dar un cilindro, ¿sí? Esto, cuán alto es este cilindro depende de cuánta distancia recorre en una unidad de tiempo, ¿sí? Vamos a entonces, esto es lo que se conoce como el cilindro de reacción, cilindro de reactividad, ¿sí? Entonces acá lo volví a escribir a ese cilindro. Les entonces remarco que el diámetro, perdón, el radio de ese cilindro tiene el valor de d a b, ¿sí? Esa distancia, que es la suma entonces de los radios de ambas esferas, ¿sí? Acá las esferitas justo están del mismo tamaño, ¿sí? Pero el caso más general sería, por ejemplo, tener la esfera A de este tamaño y la esfera B mucho más grande, ¿sí? Y como les decía, entonces la distancia que recorre la partícula en una unidad de tiempo es lo que me da el alto de este cilindro, ¿sí? Entonces, ese concepto lo tomamos para derivar. Lo que queremos obtener es la cantidad de colisiones que van a ocurrir por unidad de tiempo, ¿sí? Queríamos derivar ese factor. Entonces, primero que nada, vamos a derivar cuán alto es el cilindro, ¿sí? Entonces, la partícula se mueve con una velocidad que vamos a llamar VA, ¿sí? Y recuerden que la velocidad es la distancia sobre el tiempo, ¿sí? Entonces, podemos deducir que por unidad de tiempo, ¿sí? Cuando el tiempo vale 1, la distancia numéricamente se va a corresponder con el valor de esa velocidad, ¿sí? Entonces, eso nos permite calcular cuál es el volumen de todo este cilindro. ¿Cómo sería el volumen? Sería entonces el área por la altura, ¿sí? El área es pi por el radio al cuadrado, y la altura, que sería entonces la magnitud de la velocidad de la partícula, ¿sí? Entonces ahora tenemos el volumen de ese cilindro. Y tenemos que reconocer un hecho, y es que cuanto más partículas haya en ese cilindro, ¿sí? Entonces mayor es la probabilidad de colisión. Tiene muchísimo sentido, ¿sí? Entonces, esas colisiones van a ser esa frecuencia, esa número de colisiones va a ser proporcional al número de partículas. Entonces, aquí tenemos, esto sería entonces el volumen de la partícula, ¿sí? El pi por la distancia al cuadrado por la velocidad. Si yo a ese volumen lo multiplico por la cantidad por la concentración de, eh, de partículas B, entonces tengo los moles de partícula B que hay en el cilindro, ¿sí? Si yo eso lo multiplico por el número de Avogadro, que es ese 6,02 por 10 a la 23, entonces en lugar de moles ya ahí tengo el número de partículas, ¿sí? Entonces esto me estaría dando el número de partículas de B que se cruzan en el camino de la partícula A, ¿sí?
O sea, cruzarse en el camino es básicamente estar dentro de este cilindro. ¿Sí? Entonces yo tengo esa cantidad calculada para una partícula. ¿Sí? Entonces si yo quiero saber para todas las partículas A que tenga en mi sistema, en mi volumen total, entonces yo lo que hago es multiplicarlo por la concentración, ¿sí? De A, y eh, esa, esa concentración, que son moles por litro, la multiplico por el número de Avogadro de nuevo, entonces ahí tengo la cantidad de partículas de A por litro, ¿sí? Entonces, si yo tengo esto por cada partícula y lo multiplico, perdón, esto que está en el primer corchete sería entonces el número de partículas de B que se cruzan en el camino de cada partícula de A. Y esto de acá es la cantidad de partículas de A que hay por unidad de volumen total de mi mezcla de reacción, ¿sí? Entonces, al hacer esta multiplicación, tengo las colisiones totales, ¿sí? Entonces, este número de colisiones es lo que representamos con la letra AB. Y fíjense que yo, en lugar de escribir igual, puse que es proporcional, ¿sí? ¿Y por qué eso no es exactamente igual? Básicamente porque tenemos que reconocer que los cilindros estos de reacción no van a ser todos iguales, porque va a haber algunas partículas de A que se van a mover mucho y otras que se van a mover poco, ¿sí? Entonces, en realidad, ese movimiento, en principio, eh, va a depender de la temperatura, porque cuanto mayor es la temperatura, mayor es la energía cinética, entonces el movimiento es mayor. Y de todas formas, siempre, no importa cuál sea la temperatura, va a haber algunas que se muevan más y otras que se muevan menos. Entonces, en realidad, esa altura, ¿sí?, cuya magnitud es BA, es variable, ¿sí? Esa BA es variable. Entonces, tendríamos que, más que igualar el número de colisiones a la expresión que se obtiene con una sola velocidad, usar un promedio, ¿sí? Y ese promedio se calcula de la siguiente manera, ¿sí? Esta sería la velocidad media. Nos dice que es igual a 8 por la constante de Boltzmann por la temperatura dividido pi por esta letra mu, que sería una masa ponderada, ¿sí? Estas serían las masas de las dos partículas, ¿sí? Esto de acá es un resultado de la termodinámica estadística, ¿sí? Depende de hacer, sí, trabajar con distribuciones estadísticas, y es algo que lo tomamos así, digamos, no lo demostramos. Pero esto es algo que se deriva o sea, no es tan complejo a partir de la teoría cinética, ¿sí? Bien, y fíjense entonces que esto nos dice que la velocidad de las partículas va a ser mayor a mayor temperatura, ¿sí? Porque la temperatura está en el numerador, y eso tiene mucho sentido, ¿sí? Cuanto más es la temperatura, mayor es la energía cinética, más se va a mover todo, mayor es la velocidad. Y nos dice que esa velocidad promedio es inversamente proporcional a esta masa ponderada, ¿sí? Lo cual también tiene mucho sentido. Significa que cuanto mayor sean las masas de las partículas a una temperatura fija, como esas masas aparecen en el denominador, implican que la velocidad va a ser más pequeña. Y eso tiene sentido, ¿sí? Para una dada temperatura, cuanto más grande es la partícula, menos se van a mover en conjunto, ¿sí? Entonces, usamos la misma expresión, solo que en lugar de escribir una sola velocidad correspondiente a una sola partícula, usamos una velocidad promedio. Y ahora sí, nos queda que el número de colisiones
es igual a todo esto de acá, ¿sí? Como una igualdad, y lo que reemplazamos entonces es, en lugar de esta velocidad, pusimos la velocidad promedio, ¿sí? Y yo acá reacomodé un poquito eh, los, los factores para que queden de una forma, digamos, más intuitiva, ¿sí? Entonces ya tenemos cuál es la frecuencia de colisión, ¿sí? Pero la teoría nos decía que no necesitábamos solo la frecuencia de colisión. Necesitábamos considerar que para que haya reacción, además de chocar, tienen que tener una energía suficiente como para que ocurra la reacción, ¿sí? Entonces, como dice acá, no todas las colisiones van a ser reactivas. Se requiere que la colisión esté asociada a una cierta cantidad de energía. Y esa cantidad de energía depende de la temperatura, ¿sí? Tiene mucho sentido porque a mayor temperatura, mayor es la energía cinética de las partículas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la relación entre la energía que tienen las partículas y, um, y la temperatura? Entonces, todo eso proviene de una distribución de Boltzmann, ¿sí? Eso también es algo que nosotros no demostramos, simplemente tomamos el resultado que nos dice que acá tenemos la fracción de moléculas que tienen una energía cinética dada, ¿sí? La fracción de partículas sería. Entonces, a una temperatura baja, la distribución de energías se corre hacia valores bajos, ¿sí? Tiene sentido. Entonces, cuanto mayor es menor es la temperatura, las partículas se van a estar moviendo menos, su energía cinética es menor, ¿sí? Entonces, por eso este centro, ese valor del pico, está corrido hacia menores temperaturas. Mientras que si las temperaturas son mayores, entonces esa distribución se corre hacia energías cinéticas superiores. Entonces, a temperaturas más altas voy a tener una mayor proporción, ¿sí? Que es el área bajo la curva, de moléculas que tengan una energía superior a ese umbral representado por esta línea punteada, ¿sí? En cambio, si la temperatura es baja, la fracción de moléculas que van a tener esa energía es más pequeña, ¿sí? Se puede mostrar entonces que esa fracción numéricamente se puede obtener como esta cuenta, ¿sí? Como una exponencial de menos la energía umbral que pusimos sobre R por la temperatura, ¿sí? Entonces esto nos da la fracción de partículas que van a tener una energía superior a ese umbral que se necesita para que reaccionen, ¿sí? Entonces ahora vamos a la expresión esa con la que comenzamos, que nos dice que la velocidad de reacción va a ser entonces el número de colisiones, que es esta expresión que derivamos en la anteúltima diapositiva, multiplicado por la fracción de colisiones que conducen a reacción, que es este factor de Boltzmann. Y entonces, bueno, ya tenemos nuestra ley de velocidad, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos eso con una ley de velocidad bimolecular, que básicamente es una constante por la concentración de A por la concentración de B, ¿sí? Entonces, concentración de A y de B están aquí y todo el resto sería constante, ¿sí? Entonces, recuerden que como paso previo nosotros lo que hicimos fue multiplicar esto por esto, ¿sí? Entonces, al hacer esa comparación, nos damos cuenta de que la constante cinética sería igual a todo esto, ¿sí? A esa constante cinética le ponemos K col de colisiones, ¿sí? Que se deriva de la teoría de colisiones. Bien, entonces vamos a comparar esto con la expresión de Arrhenius, ¿sí? La ecuación de Arrhenius era
la que nos decía que la constante es igual a un factor de frecuencia A exponencial de menos la energía de activación sobre RT. Bien, y entonces nosotros podemos ver que en la ecuación de Arrhenius toda la dependencia de la temperatura era esta temperatura que está escrita acá explícitamente. El factor de frecuencia era independiente de la temperatura y la energía de activación también era independiente de la temperatura, ¿sí? Mientras que acá tenemos otras dependencias de la temperatura, como lo vemos acá explícitamente, ¿sí? Entonces, si uno, por ejemplo, hiciera un gráfico de Arrhenius, ¿sí? Recuerdan que la pendiente de ese gráfico era menos la energía de activación sobre RT, ¿sí? La pendiente es la derivada de esta expresión. Si hace la derivada de esto, va a ver que esa pendiente es distinta, ¿sí? Y como vemos, entonces hay otro tipo de dependencia con la temperatura, que no es solo esto de acá, ¿sí? Entonces, esa otra dependencia de la temperatura extra que nos explica la teoría de colisiones, justamente es una base para explicar las desviaciones de los gráficos de Arrhenius, ¿sí? Pero bueno, fíjense que por ejemplo acá eh, esa, la temperatura está elevada a la 1 medio, ¿sí? Entonces la dependencia en principio sería relativamente baja, ¿sí? Eh, entonces por eso en intervalos cortos de temperatura la ecuación de Arrhenius funciona bien, ¿sí? Bien, entonces la teoría esta es intuitiva, eh, pero tiene muchas limitaciones. Por lo pronto, bueno, fíjense que acá consideramos que las moléculas son esferas rígidas, ¿sí? Y las moléculas ni son esféricas, ni tampoco dejan de tener interacción aunque no se toquen, ¿sí? Justamente las moléculas interactúan aún estando a cierta distancia. Tampoco son rígidas, ¿no? Digamos, si uno considera los orbitales eh, moleculares, digamos, eso no es algo impenetrable, ¿sí? Eh, y otra cosa importante es que la efectividad de una colisión no solo depende de la energía, ¿sí? De ese umbral de energía del que hablamos que había que superar, sino que también depende de la orientación, justamente. Eso está relacionado con el punto anterior de que las moléculas no son esféricas, ¿sí? Entonces, eh, por ahí la partícula, la molécula, tiene suficiente energía como para dar reacción y efectivamente colisiona, pero capaz que no está en la orientación correcta para que los grupos reactivos se encuentren, ¿sí? Los átomos que se van a estar cambiando. Y entonces esa colisión no va a dar reacción, ¿sí? Entonces, bueno, se pueden hacer correcciones a la teoría, entonces aparece algún factor estérico para tomar esa consideración de la orientación, pero bueno, no tiene sentido que ahondemos en ese aspecto, ¿sí? Eh, esta teoría, bueno, claramente está deducida para reacciones bimoleculares, ¿sí? Y es ahí donde tiene algo de éxito. Se puede adaptar para reacciones trimoleculares, ¿sí? Pero el tema de la definición de una colisión triple es problemática, pero bueno, se puede adaptar la teoría como para más o menos funcionar en ese panorama. Y de una forma mucho más indirecta también se puede adaptar a las reacciones unimoleculares, considerando el mecanismo de Lindemann que, que vimos en el seminario de cinética, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a la teoría del estado de transición. Antes de, bueno,
de desarrollar eso necesitamos recordar que seguramente en otras químicas lo vieron, quienes cursaron química orgánica seguro, eh, que es el concepto de coordenada de reacción y de estado de transición. ¿Sí? Entonces, uno eh, puede imaginarse la reacción química, por ejemplo, en este caso tenemos una sustitución nucleofílica bimolecular, que recuerdan como este diagrama de química orgánica, ¿sí? De eh, el nucleófilo acercándose al carbono, ¿sí? Eh, entonces se van formando los enlaces entre el nucleófilo y el carbono, mientras que el grupo saliente sí, tiene enlaces que se van distorsionando y se van medio rompiendo. ¿Sí? Hay un estado de transición que es una estructura intermedia, ¿sí? Que tiene como ambos enlaces a medio formar o a medio romper, depende de cómo lo consideremos. Y luego, bueno, se va consolidando el enlace con el nuevo nucleófilo, mientras que se debilita aún más el el enlace con el grupo saliente y finalmente ese grupo saliente sale y nos queda los productos de la reacción. ¿Sí? Entonces, eso que lo seguimos acá estructuralmente, acá tenemos eh, también un panorama así como que nos muestra un poquito cómo se vería a nivel atómico. Lo podemos seguir también energéticamente. ¿Y cómo sería eso? Bueno, este progreso, esta evolución del sistema, la podemos representar en un eje X con lo que se llama la coordenada de reacción, ¿sí? O que a veces se llama progreso de la reacción, los nombres son medio variables, pero esa coordenada lo que me está definiendo es que en esta dirección, ¿sí? Yendo de izquierda a derecha, la reacción avanzó más, ¿sí? O sea que hacia este lado tenemos, hacia la derecha tenemos los productos y hacia la izquierda tenemos nuestro sistema que serían los reactivos, ¿sí? Y en el eje Y tenemos la energía de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, si graficamos cómo cambia la energía del sistema, ¿sí? A medida que va progresando la reacción, eh, entonces tenemos acá los reactivos con su energía, se llega a un máximo de energía y luego se desciende hacia dar los productos, ¿sí? Entonces, esa diferencia de energía entre reactivos y el máximo valor es lo que sería la barrera energética que hay que superar para transformar de reactivos a productos, ¿sí? Y ese punto máximo también corresponde a el estado de transición, ¿sí? La configuración que adquiere eh, eh, la- la- el sistema reactivo en ese punto es la configuración del estado de transición. Y bueno, también en ese punto a la coordenada de reacción se le asigna el valor de cero, ¿sí? Y tiene valores negativos hacia cuando vamos hacia los reactivos y positivos cuando si vamos hacia los productos, ¿sí? De todas formas, la coordenada de reacción es una magnitud difícil de definir, suele definirse en términos de distancias, pero bueno, depende del sistema en cuestión, pueden tener distintas definiciones, no vamos a ahondar en eso. ¿Sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta entonces que el estado de transición es esa especie eh, intermedia que estaría en el máximo de energía a lo largo del curso de la reacción, vamos a plantear la teoría del estado de transición para la deducción de leyes de velocidad. Entonces, la teoría del estado de transición se puede deducir de dos formas. Una que podemos llamar termodinámica, ¿sí? Desarrollada por Hering,
que es la demostración como más intuitiva y la más sencilla, eh, y que es la que vamos a trabajar en esta clase. Y después una demostración dinámica de Vida-Wigner, que es la demostración como formalmente más correcta y que muestra más claramente las limitaciones de la teoría. Entonces, esta teoría del estado de transición también se suele conocer como teoría del complejo activado. Complejo activado es lo mismo que estado de transición en principio, aunque hay algunos autores que hacen alguna sutil diferenciación entre ambas cosas, pero bueno, no vamos a meternos en esas sutilezas. O también se la suele llamar teoría de las velocidades absolutas. ¿Sí? Bien, entonces, eh, vamos a, como decía, hacer la deducción en una versión extremadamente simplificada, aún más que en el caso de lo que vimos de teoría de colisiones, solo para tener una idea, un pantallazo de lo que significa esta teoría, siguiendo entonces la versión termodinámica. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con esta reacción. ¿Sí? También es una reacción bimolecular. Y la, el concepto clave en esta teoría es considerar que el estado de transición está en un equilibrio que en realidad no es un equilibrio real, sino que se llama cuasi equilibrio con los reactivos. ¿Sí? Entonces, no hay equilibrio, si no, no habría reacción, o sea, no habría cambio neto en las concentraciones. ¿Sí? Eso es un cuasi equilibrio. Es algo que no es un equilibrio, pero que se puede tratar formalmente igual como si fuera un equilibrio. Más o menos esa es la idea. ¿Sí? Entonces tenemos los reactivos que reaccionan, que tienen alguna colisión, ¿sí? Y forman eh, ese estado de transición. ¿Sí? Y ese estado de transición puede revertirse otra vez hacia, eh, hacia reactivos en un cuasi equilibrio, o puede sufrir la transformación definitiva e irreversible hacia los productos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la velocidad de aparición de estos productos? Sería, eh, como vemos, es un proceso que es unimolecular de primer orden. ¿Sí? Sería eh, la constante de la etapa correspondiente, que es K2, por la concentración del reactivo de esta etapa, que es AB asterisco, o sea, el estado de transición. ¿Sí? Esto es lo que estoy diciendo. Velocidad sería K2 por la concentración del reactivo en esta etapa. ¿Sí? Pero bueno, de nuevo, tenemos el tema de que el estado de transición sería como un intermedio hiper inestable. ¿Sí? Entonces no va a aparecer en nuestra ley de velocidad, pero justamente está en un cuasi equilibrio con los reactivos. Entonces podemos plantear como si fuera la hipótesis de equilibrio rápido, decir que si está en el equilibrio, entonces la concentración del intermediario dividido las concentraciones de los reactivos, ¿sí? Sí, del intermediario sería como el producto de la primera etapa. Entonces, esto sería la constante en función de las concentraciones. Entonces, a partir de ahí podemos despejar la concentración del estado de transición, y en lugar de escribir la concentración del estado de transición, escribimos la constante de equilibrio por la concentración de A por la concentración de B. ¿Sí? Hacemos esta deducción muy sencilla. Bien, entonces tenemos que considerar que si hay una constante de equilibrio, tiene asociado un delta G estándar. ¿Sí? eh, donde ponemos este asterisco para justamente denotar que sería un cuasi equilibrio con un cuasi equilibrio, ¿sí? Y entonces por eso también ponemos este asterisco aquí en el delta G estándar,
¿sí? Con el estado de transición sería ese cuasi equilibrio. Entonces, ese delta G estándar, que ustedes recuerdan, esto viene de la expresión delta G estándar es igual a menos RT logaritmo natural de K, ¿sí? Entonces calculamos K como la exponencial de menos delta G sobre RT. ¿Sí? Y ese delta G estándar lo podemos expresar como en función de los cambios de entalpía y de entropía entre reactivos y estado de transición, ¿sí? Sería el delta S estándar asterisco y el delta H estándar asterisco, ¿sí? Donde, bueno, lo que usamos fue reemplazar el delta G estándar asterisco por delta H menos T por delta S, ¿sí? Reemplazamos aquí y bueno, tenemos que el logaritmo de una suma es como la exponencial de una suma es como el producto de las exponenciales, ¿sí? Entonces por eso lo separamos en dos exponenciales. Y bueno, entonces podemos hacer el reemplazo en la ley de velocidad que obtuvimos en la diapositiva anterior de, en lugar de poner esta constante, ponemos toda esta expresión que derivamos que incluye entonces propiedades que son termodinámicas eh, del reactivo y el estado de transición, ¿sí? Entonces nos queda así. Pero todavía nos queda entonces eh, la constante K2, ¿sí? ¿Cómo se trata ese término? Bueno, la misma teoría del estado de transición demuestra que la constante K2, ¿sí? La de la segunda etapa, es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura dividido la constante de Planck, ¿sí? Eso, de nuevo, lo aceptan así, digamos, no vemos la demostración de este resultado, ¿sí? Y entonces, esa constante K2 la sustituimos por esto y llegamos a esta expresión de aquí, ¿sí? Entonces, lo que es importante es que fíjense que la constante de la segunda etapa tiene un valor que es independiente de la identidad de los reactivos que están participando, ¿sí? O sea, para distintas reacciones sería el mismo valor, solamente depende de la temperatura, ¿sí? Entonces, lo que eh, si nosotros nos fijamos una ley de velocidad entonces genérica para una reacción bimolecular, sería esa constante que solo depende de la temperatura y da lo mismo las especies químicas que participan por concentraciones, y entonces lo que digamos estaría variando para los distintos reactivos, ¿sí? Que hace que algunas sustancias reaccionen más rápido que otras, sería esta constante de equilibrio asterisco que la terminamos expresando entonces en función de este delta S asterisco y este delta H asterisco, ¿sí? Entonces por eso esta teoría nos permite expresar velocidades a partir de propiedades de los reactivos y del estado de transición, ¿sí? Reflejadas en estos dos valores, entonces el delta H y el delta S estándar asterisco, ¿sí? Bueno, si comparamos entonces con una ley de velocidad bimolecular, ¿sí? Que es una constante por la concentración de un reactivo por la concentración del otro reactivo, entonces todo esto sería la constante de velocidad, ¿sí? Que le ponemos TST porque es la constante de la teoría del estado de transición, ¿sí? Entonces podemos otra vez comparar esto con Arrhenius y bueno, eh, vemos entonces que acá hay eh, dos exponenciales, ¿sí? Pero hay una de ellas que incluye, está dividiendo por la temperatura, ¿sí? O sea, relacionaríamos este término con este de acá, ¿sí? Y en principio
el factor de frecuencia mayormente lo relacionaríamos con esto de aquí, ¿sí? Entonces, nuevamente vemos que esa la constante que se obtiene por la teoría del estado de transición incluye una dependencia de la temperatura que es extra, ¿sí? Que es aparte de la que está contenida en esta exponencial donde se divide por RT, ¿sí? Entonces, eso, de nuevo, la ley de Arrhenius solo predecía dependencia acá en esta exponencial, ¿sí? No esta dependencia de aquí, ¿sí? Entonces, por eso esta teoría también explica desviaciones en el gráfico de Arrhenius. Explica por qué el gráfico de Arrhenius no da lineal en intervalos de temperatura amplios y en ciertas reacciones químicas, ¿sí? Aunque en muchas situaciones esa dependencia es pequeña, ¿sí? por las magnitudes de las constantes a las cuales está asociado, etc. Bien. Entonces, para terminar, esta teoría, como mencionaba, permite relacionar las velocidades de reacción con propiedades termodinámicas de los reactivos y del estado de transición, ¿sí? Propiedades que están reflejadas en estas dos magnitudes, ¿sí? El delta S estándar de transición y el delta H estándar de transición. Y entonces eso también permite, conociendo muy bien las propiedades de los reactivos, hacer inferencias sobre los estados de transición, ¿sí? Inferencias acerca de sus propiedades mediante experimentos que al medir velocidades de reacción, ¿sí? Haciendo el experimento, con esta teoría podemos relacionar esas velocidades con las propiedades del estado de transición, ¿sí? Y bueno, de todas formas es una teoría que tiene muchas limitaciones, eh, aunque bueno, tiene mucho trabajo para hacer extensiones y generalizaciones, y bueno, es entonces el punto de partida para muchos otros desarrollos teóricos. Bueno, muy bien, eso está, con esta pequeña teórica ya completamos todo el contenido teórico de la asignatura, así que bueno, suerte con lo que viene, suerte con los seminarios y cualquier consulta ya saben dónde encontrarme.